Mientras Bitcoin desaceleraba cerca de los $100.000, este fin de semana hemos visto grandes movimientos alcistas de muchas altcoins, provocando un descenso importante de la dominancia de Bitcoin. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y del mercado de criptomonedas en general para determinar si ya es momento de comprar altcoins. Bueno, aquí tenemos el movimiento de estas últimas horas y últimos días de Bitcoin. Ahora analizaremos la última hora de Bitcoin como tal, técnicamente hablando. Primero quiero tratar el entorno o el contexto del mercado de criptomonedas en general, pero lo que está claro es que estamos ahora mismo, y esto gracias a la vela alcista de 4 horas de ayer domingo a las 9 de la noche, UTC más uno, pero independientemente de ello, nos encontramos cotizando exactamente al mismo precio que hace 3 días y 20 horas, cuando estábamos cerca de los 98.000. En este caso, las sensaciones son distintas porque en el momento en el cual pasamos primero por los $98.000, veníamos de romper constantemente los 90, 91, 92, 93 y hasta los 98, con lo cual el FOMO de la gente o la sensación de la gente era totalmente distinta al punto en el cual nos encontramos ahora, donde después de haber tocado literalmente los 99.500, incluso por encima, el precio ha formado una caída del 3,80% y ahora está intentando recuperarse, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, lo que sí que es cierto es que pues, hemos visto grandes movimientos alcistas en un montón de altcoins durante este fin de semana, que han provocado pues, que la dominancia de Bitcoin forme este movimiento de aquí. Un movimiento claramente bajista, con un gráfico diario que en varias ocasiones ha intentado romper, no con demasiado éxito, los máximos anteriores. Aquí tenemos un primer intento, aquí tenemos un segundo intento, y finalmente no solo ha terminado formando esta especie de doble techo, triple techo o movimiento bajista, sino que también en dicho movimiento bajista ha roto el anterior mínimo y se ha situado en esta zona de soporte. Ya hemos comentado anteriormente, la zona de soporte es el nivel de los 58,58% de dominancia en Bitcoin. Ya hemos comentado anteriormente que no podemos analizar técnicamente hablando esta dominancia de Bitcoin como si fuera un activo normal, ya que esto no es operable. Esto simplemente es una métrica que fluye en base a las cotizaciones de otros activos que sí que podemos analizar realmente. Como por ejemplo, venimos por aquí, como por ejemplo, Solana contra Bitcoin. Como por ejemplo, Cardano contra Bitcoin, el cual ha formado un gran movimiento impulsivo durante este fin de semana, aunque es algo que ya ha formado en tantas otras ocasiones. Fijaros qué es lo que hizo aquí Cardano contra Bitcoin, formó un gran movimiento impulsivo. En este caso sí que venía de una estructura de freno, de una estructura de suelo de mercado, de formar varios toques en esta zona de soporte y de levantarse formando claros máximos crecientes y demás. Sin embargo, uniendo los dos máximos o el máximo anterior llegó a este nivel de resistencia. Si unimos los dos máximos anteriores, también estamos ahora mismo en una zona de resistencia importante en Cardano, tal y como nos encontramos aquí. No es obligatorio que el precio tenga que rechazar desde este nivel, ni tan siquiera es obligatorio que el precio rechace. Esto simplemente es un poner en contexto para que ya vayamos reflexionando sobre si este movimiento impulsivo es tan impulsivo y tan alcista como parece o no. Al final, es lo que comentamos siempre. No es cuánto subas, no es cuánto caigas, es qué efecto provoque esa subida o esa caída en la acción del precio. Y en este caso, Cardano, debido a todas las grandes caídas que había formado anteriormente, o Cardano contra Bitcoin, debido al mal comportamiento de Cardano contra Bitcoin desde hace años, porque pues seguimos comportándonos mal y esto ya empezó hace 1239 días, 1239 entre 365, hace 3 años y medio casi, que Cardano se comporta peor que Bitcoin. Pues claro, cuando llevas 3 años y medio comportándote tan mal, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que sin ningún problema subas un 145% de mejor comportamiento y no hayas hecho nada. En cambio, luego puede venir un activo que suba un 10% y eso ya provoque un cambio real. Con lo cual, no podemos dejarnos engañar por los números. Los números no significan nada. Es el número en relación al efecto que está provocando en el precio.
técnicamente hablando. Y en este caso Cardano ha subido mucho, pero no ha provocado nada. Del mismo modo que Polkadot contra Bitcoin, 3/4 de lo mismo. Polkadot lleva comportándose peor que Bitcoin. Vamos a venir por aquí. 1.288 días, creo que más que Cardano, varios días más que Cardano, 3 años y medio también. Claro, pues Polkadot contra Bitcoin puede formar un movimiento impulsivo de, como ha estado ocurriendo este fin de semana y estas semanas anteriores, de un 101% y simplemente seguir dentro de la misma estructura. ¿Qué cambio técnico ha provocado Polkadot contra Bitcoin en esta tendencia? No ha provocado ningún cambio técnico. El último momento de mercado en el cual Polkadot Bitcoin formó un movimiento alcista similar fue en octubre del año 2023. Vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Bitcoin. Lo ponemos aquí. En octubre del año 2023, pues fijaros, Bitcoin venía de formar la cuña que finalizaba con el mercado bajista, formaba el primer impulso, primer pullback, primer impulso, gran pullback y después de estar corrigiendo durante varios meses en esta estructura horizontal, Bitcoin se levantaba desde este nivel y dentro del movimiento alcista de Bitcoin, Polkadot contra Bitcoin aprovechaba para formar esta gran estructura ascendente. Pregunta, ¿cuál es la diferencia técnica entre Polkadot Bitcoin de aquí, de formar esta estructura de aquí? Fijaros, es que es literalmente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? No hay cambio. ¿De qué venimos hablando? Venimos hablando de un activo totalmente destrozado, clara tendencia bajista, clara ruptura de mínimos anteriores, de un activo que forma un gran movimiento impulsivo de repente, que rompe la Bull Market Support Band, que ataca la media móvil de 50 semanal, muy bien, pero que no provoca nada. Es literalmente lo mismo que aquí. Desarrollo o desenlace de este intento de giro. Polkadot Bitcoin 75% abajo. ¿Podemos ver otro 75% abajo de Polkadot Bitcoin? Pues a ver, no lo sé. Me parecería raro, pero sí que es cierto que como mínimo técnicamente hablando no estamos para formar lo que muchos denominan all season. Y esto es la tónica habitual para la mayoría de altcoins, ¿eh? Evidentemente Solana BNB no, evidentemente Solana Bitcoin no, BNB Bitcoin tampoco, aunque estamos formando este movimiento bajista importante, pero si tú empiezas a mirar altcoins, verás que se forman grandes movimientos impulsivos y que en la mayoría de estos movimientos impulsivos que se han formado la semana pasada, obvio el fin de semana forma parte de la semana pasada, no han provocado nada, simplemente son grandes recorridos alcistas que atacan pues, medias móviles o lo que sea, pero técnicamente hablando no se forman cambios estructurales. El único que ha formado un cambio real, o de los pocos, es Ripple. Ripple viene de atacar un nivel de soporte muy importante y, bueno, Ripple Bitcoin, y de formar un claro doble suelo. Y además, posterior al doble suelo, explota efectivamente y no solo rompe las medias móviles, sino que rompe los máximos anteriores. Esto es un cambio. Esto es una estructura que puede ser duradera. Esto es una estructura que puede permitirse el lujo de formar esta caída de aquí y aquí no ha pasado nada y simplemente está formando un nuevo máximo creciente y un nuevo mínimo creciente. Ripple Bitcoin desde los máximos puede caer un 40% y aquí no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Entonces es importante que entendamos esto. Si analizamos este gráfico de aquí, Others, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que, como ya comentamos hace unas semanas, íbamos a atacar esta zona de resistencia anterior. ¿Porque tenga una bola de cristal? No, por el mismo motivo por el cual comentamos cuando en diciembre del año pasado y en enero de este año estábamos subiendo tanto, comentábamos que íbamos a caer. ¿Y ese motivo cuál es? Pues la réplica prácticamente exacta de lo que ocurrió en el año 2018, 2019, 2020, donde después de un gran mercado alcista, formamos el mercado bajista en Others. Others simplemente mide la capitalización de mercado desde el top 10 hacia abajo. Formamos ese gran movimiento bajista, formamos esta pequeña acumulación, gran movimiento impulsivo y aquí lo mismo, gran movimiento alcista, mercado bajista, acumulación, gran movimiento impulsivo, llegamos a un nivel de resistencia importante respecto al mercado bajista anterior, desaceleración y caída.
Llegamos a un nivel de resistencia importante respecto al mercado bajista anterior, desaceleración y caída. Estructura de doble suelo y ataque hasta el máximo anterior. Estructura de doble suelo y ataque hasta el máximo anterior. ¿Y qué podemos esperar? Ya lo comentamos, esto simplemente es una actualización de lo que comentamos hace un mes aproximadamente, ¿eh? Pues podemos esperar esto de aquí. Esto de aquí es lo que podemos esperar. ¿De qué depende? Porque claro, aquí podríamos decir, oye, pero es que aquí en el anterior ciclo se formó esta caída, pero esta caída es una caída totalmente inesperada, porque vivimos una recesión rápida debido a una pandemia y demás, ¿no? Vale, te lo compro, sí. Ahora bien, ¿qué es lo que había hecho ya el precio antes de que ocurriera lo que ocurrió? ¿Qué es esto de aquí? Una desaceleración. Vamos a ver, simplemente por mera curiosidad, no puedo reproducir. Vale, vamos a irnos entonces a gráfico diario muy rápidamente para ver cómo se comportó el gráfico diario dentro de esta estructura de desaceleración semanal. Bien, aquí tenemos un poco la estructura y aquí vemos una especie de arqueamiento muy light, como formando esta especie de mini doble techo. Después de toda esta estructura alcista, desaceleración, mini doble techo, impulso, pullback y continuación. Aquí tenemos los máximos decrecientes y los mínimos decrecientes. Perfecto. No sabemos qué hubiera ocurrido si no hubiéramos vivido lo que vivimos, pero lo que estaba claro es que el precio ya estaba dando señales de desaceleración. En el punto en el cual nos encontramos ahora, en la misma etapa y contexto de mercado, podríamos comparar, no estamos viendo aún esa desaceleración tan clara. Sí, vale, la vela de ayer domingo desaceleró una vela y siendo domingo. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy, pero de momento no estamos viendo esa desaceleración. Técnicamente hablando, ¿podemos vivir lo mismo? Sí, y es nuestro deber esperar que ocurra lo mismo hasta que el mercado lo desmienta, porque lo hemos ido comparando durante toda la estructura actual respecto a la anterior y ha ido ocurriendo prácticamente igual. A ver, pues fijaros, la desaceleración esta de aquí es mucho menor que la desaceleración esta de aquí. Pues bueno, al final se terminó formando igual, ¿eh? Un mínimo creciente. Fijaros, aquí tenemos un mínimo creciente y aquí tenemos otro mínimo creciente. ¿Es la misma estructura? Sí. ¿Es clavado vela a vela? No. Pues literalmente lo mismo con esto. Con lo cual, de entrada, no solo hemos visto las altcoins contra Bitcoin se han comportado bastante mejor, no solo el fin de semana, sino la semana entera, sí, pero la estructura técnica no ha cambiado. Others, que analiza la capitalización de mercado top 10 hacia abajo, está siguiendo los mismos pasos que anteriormente cuando el precio en la misma etapa de mercado formó un movimiento bajista. Seguimos tratando temas. Si comparamos Others contra Bitcoin, y esto lo he comentado muchas veces y me ponéis en comentarios y en Telegram y demás, oye Alex, no encuentro este gráfico, oye, ¿cómo busco este gráfico tal? Todo esto son gráficos que creamos aquí. Others contra Bitcoin, capitalizaciones de mercado y dominancias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo creamos aquí, ¿vale? Tú en TradingView pues puedes sumar, restar, dividir y hacer lo que te dé la gana. Entonces, Others Bitcoin no lo vas a encontrar, lo tienes que crear tú. Del mismo modo que hay que crear tantos y tantos otros gráficos. Pero bueno, independientemente de ello, fijaros, ¿qué es lo que ocurre si elimino rápidamente estos dibujos y hago lo siguiente? 1 entre todo esto de aquí. Que tenemos este gráfico de aquí. Este gráfico de aquí, como muy bien respondisteis la mayoría técnicamente hablando, a través de Telegram y a través de YouTube, que hice varias encuestas, es un gráfico claramente alcista. Es decir, venimos de una estructura muy bajista, es cierto, pero ¿qué es lo que hemos formado? Un doble suelo, con lo cual cambio de estructura, lo que no hemos visto en altcoins, para dejar de hacer máximos y mínimos decrecientes y empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. Y es en la cual nos encontramos ahora. Gran movimiento correctivo, después de gran movimiento impulsivo y, de nuevo, máximos y mínimos crecientes. Gráfico, máximos y mínimos crecientes en general, dentro del impulso y respecto a este gran máximo anterior.
Además, el precio se mantiene por encima de la Bull Market Support Band, por encima de la media móvil de 50 exponencial semanal, y al ser, como digo, un gráfico semanal, podemos esperar, porque técnicamente hablando, así nos lo demuestra, que durante las próximas semanas el precio tiene esa capacidad para seguir con la tendencia alcista anterior. Es cierto, es una estructura que en términos generales es muy bajista, es así, pero bueno, la dominancia en general, la dominancia de Bitcoin, si tú pones el gráfico de BTC.D, es una estructura que en general también es muy bajista, pero eso no implica que la dominancia no pueda pasar del 38 al 60% en, entre comillas, un momento, ¿no? Pues bien, este gráfico es el gráfico inverso de Others contra Bitcoin. Con lo cual, si este gráfico, técnicamente hablando, nos indica esto, significa que este gráfico de aquí, vamos a ir rápidamente, este gráfico de aquí, Others Bitcoin sin estar invertido, técnicamente hablando nos indica esto. Y si Others Bitcoin nos indica caída, significa que Others se va a comportar peor que Bitcoin durante las próximas semanas. No tiene que significar que Others se comporte peor porque Others cae y Bitcoin sube, o porque el mercado cae en bloque. No, simplemente que se comporta peor. Puede ser caer más o subir menos, o que uno caiga y otro suba, evidentemente. Pero es la estructura y la conclusión a la cual llegamos analizando un gráfico inverso, que muchas veces nos elimina ese sesgo de, oye, este gráfico es Others Bitcoin, ¿eh? Si yo creo que este gráfico se va para abajo, significa eso que Others lo va a pasar peor, con lo cual no es la all season, y como quiero all season, tengo que decir que va a ir para arriba y tal. Te pones el gráfico inverso y te quitas de tonterías. Y analizando el gráfico inverso, de forma totalmente objetiva, lo que podemos esperar con el gráfico inverso que hemos tratado es más subidas. Es así, o sea, no es que queramos, no es que nos gustaría, no es que nos han dicho, no es que el contexto, no es que tal, no. Es que, ¿qué te está diciendo el gráfico? Esto. O es que el contexto en verdad hay que tenerlo en cuenta. Mira, el contexto existe siempre. Lo sepas tú o no lo sepas tú. Existe siempre el contexto. Hay contextos más fuertes, como por ejemplo un periodo electoral, o por ejemplo un halving, o contextos, mejor dicho, más hablados por tus influencers, tus youtubers, por la prensa o por lo que sea de confianza que tú tengas, y luego hay contextos que son menos hablados, pero también afectan. Con lo cual, como la estructura y el precio lo descuenta todo, el contexto ya está descontado en el precio. No podemos tener la cara dura de cuando nos interesa, no, es que el contexto, y cuando no nos interesa, no nos enteramos, y por ignorancia no hacemos caso al contexto. Bueno, que tú no te enteres de un contexto determinado no significa que no exista otro contexto también importante para otra persona que considere que afecta al activo que estás analizando. Con lo cual, siempre hay un contexto. Pero es que no puedes analizar el gráfico técnicamente hablando y decir cuando a ti te apetece que el contexto afecta más. Primero, porque es ignorancia pura y dura, porque tú estás suponiendo que tu contexto es más importante que el de otros, o que solo importa el contexto cuando tú te enteras de un contexto. Y segundo, porque el precio lo descuenta todo. Analizamos técnicamente porque asumimos que el precio, lo que estamos viendo ahora, descuenta ese contexto. Entonces, no vengáis con historias de contexto, o no consideréis que el contexto afecta tanto cuando vosotros lo consideráis, porque la realidad no es esa. Dicho esto, técnicamente hablando, lo que podemos ver es que Others Bitcoin puede formar una estructura bajista durante las próximas semanas. Como digo, no tiene que ser desde hoy lunes a las 7 de la mañana que el precio empiece a caer. No tiene por qué ser eso. Pero estructuralmente hablando, técnicamente hablando, contextualmente hablando, sí que lo podemos esperar. Esto nos deriva de nuevo a la parte inicial en la cual hemos empezado, y es al gráfico de Bitcoin. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Bitcoin? Bueno, pues simplemente que está formando una estructura de desaceleración. Las semanas son claramente alcistas, claramente ascendentes. Hemos roto y confirmado y recontraconfirmado claramente la estructura o la ruptura por encima de los máximos históricos anteriores. Y ya comentamos hace una semana, semana y media, 2 semanas, incluso que debido a toda la estructura, bueno, 2 semanas no, vamos a ver cuántos días, casi 2 semanas, 10, 12 días, que el precio podía formar un movimiento correctivo en forma de pullback, limpio, tranquilo. O
suave, o sea, técnicamente hablando normal, incluso necesario. Perfecto, no lo está formando aún, pero es que tampoco, pese a la desaceleración que estamos viendo en gráfico diario, tampoco está dando señales de nada, ¿eh? Si miramos el gráfico de 4 horas, vemos que no ha formado en ningún momento ningún intento de cambio de tendencia. Los mínimos son claramente crecientes, los máximos son claramente crecientes. Únicamente aquí, dentro de esta estructura de triángulo de continuación, que ya estuvimos hablando de ella, vimos, pues, a ver, un máximo aquí, otro máximo un poquito más abajo, pero formaba parte de una estructura de continuación gigante. Pero a lo que voy es que no es que el gráfico diario se esté salvando de un pullback y en 4 horas estemos viendo movimientos raros. No, no. Estamos viendo una desaceleración en términos generales. Si analizamos los últimos días y sobre todo las últimas horas, estamos viendo una desaceleración, sí, pero es un movimiento que ha caído después de un movimiento muy alcista y ahora nos estamos levantando. Si el precio forma un doble techo en la zona de los 99.500, pues podremos decir, oye, cuidado porque principio de cambio de tendencia en 4 horas. Esto puede ser la antesala a ese movimiento correctivo en gráfico diario. Podría llegar a serlo. Y cuando digo correctivo, digo un pullback para seguir subiendo, evidentemente. Al menos a corto plazo, obvio. Hasta que no se nos demuestre lo contrario, tenemos que seguir con la tendencia habitual. Pero es que no hemos visto ni eso, con lo cual, sí, pues una pequeña desaceleración, un pequeño tal, pero no estamos viendo ninguna estructura ni ningún cambio de nada. Y lo que podemos esperar es que el precio siga con su tendencia y siga con su estructura. Veremos qué es lo que ocurre en el momento en el cual el precio pasa por delante de los 99.000 y pico, que fue el nivel al máximo al que llegamos, diría que el viernes, pero más allá de esto no hay ningún cambio estructural. Así que la conclusión de todo un poco es que sí, que hemos formado grandes movimientos alcistas en altcoins, sobre todo en comparación con Bitcoin, pero el mercado sigue igual. Bitcoin sigue en clara tendencia alcista, las altcoins siguen en clara tendencia bajista versus Bitcoin. La dominancia de Bitcoin es una métrica anexa, es una métrica aparte, y lo que podemos seguir esperando es lo mismo que podíamos seguir esperando hace una semana, 2 y 3. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.